la jornada anterior. Hablamos de inteligencia artificial. En esa ocasión la jornada fue terminología, primero comprendiendo la IA generativa, luego terminología clave y luego introducen al prompting. En esta segunda jornada pues vamos a continuar del prompt engineering con algunas técnicas avanzadas. Vimos porque en la abogacía mencionábamos que se trataba de un copiloto legal, de una herramienta que nos permite desenfocarnos de algunas tareas repetitivas, monótonas, que no requieren el intelecto o habilidades como empatía, atención al cliente, juicio crítico, etcétera. Veníamos diciendo que la IA es un copiloto, es una especie de herramienta para ayudarnos en la navegación, en la conducción de nuestros casos, en el sentido de que nos va a dar apoyo en algunas tareas, pero no es que le vamos a dejar todo el trabajo. Obviamente no es capaz de hacerlo, ni es recomendable intentar que se haga de esa forma, más bien auxiliarnos de sus capacidades, conocer sus capacidades y luego poder sacarles el máximo provecho a estas herramientas. Mencionábamos que era un copiloto jurídico, lo que les mencioné, ayuda en la redacción de escritos, mejora en la efectividad, eh, en la redacción, generación de borradores, análisis de cláusulas, análisis de leyes, etcétera, etcétera. Los objetivos de esa sesión era entender la IA como copiloto legal, algunos términos clave y la introducción al prompt engineering. Mencionábamos un esquema de goal, context, expectation y source, que es meta, contexto, expectativas y fuentes. Para todos, ya mencioné cuál es el público beneficiado para este tipo de jornadas. Más o menos en qué se dividían las tres jornadas, también lo expliqué en la sesión anterior. Vimos la introducción a la IA como copiloto legal, mencionábamos por qué era importante, cuáles son las habilidades que podríamos esperar que desarrolle este copiloto legal y cuál es el fuerte que tiene. Obviamente al tener una inmensa cantidad de datos, información, libros, documentos, textos de todo tipo, haber sido entrenado con este tipo de información, entiende perfectamente el lenguaje y además tiene acceso a esos datos, situación que un humano no puede acceder a tanta información por las mismas capacidades fisiológicas. En cambio, una máquina sí es alimentada con inmensas cantidades de datos y luego ajustados para poder dar respuestas más precisas. Vimos algunos beneficios. Acá les mencionaba que abogados del departamento legal de Microsoft fueron los que utilizaron este tipo de inteligencia artificiales. Precisamente ellos, Microsoft tiene un producto que se llama Copilot, por eso lo del copiloto. Y ese producto es básicamente una versión del chat GPT que utilizaba el GPT 3.5 en ese momento, que fue cuando empezó el boom de las inteligencias artificiales generativas, sobre todo los chatbots. Y Microsoft le brindó capacidad técnica a OpenAI, que es la empresa que desarrolló el chat GPT, y de allí lograron obtener como acceso a este LLM y por eso crearon al Copilot utilizando básicamente ChatGPT, pero dándole un estilo propio y obviamente adaptándolo a su sistema operativo que es Windows. Es posible acceder al Copilot a través de la suscripción de Office 365, por ejemplo, y auxiliarnos directamente o integrar este producto en otras aplicaciones de Microsoft que casi todos utilizamos, tales como el Office Word o el Microsoft Excel, etcétera, etcétera. Este tipo de productos de Microsoft pues tiene la ventaja de poderse integrar con Copilot
y allí poder utilizar la IA generativa sin tener que acudir al navegador, a herramientas externas, ni buscarlo fuera de nuestra propia computadora. Mencionábamos ya algunos de los términos importantes, por ejemplo, LLM, que son modelos de lenguaje grandes o Large Language Model, por sus siglas en inglés, y más o menos explicábamos cómo funcionaba, qué significa un parámetro, qué significa un token, y decíamos que el token es como la IA o el LLM entiende el texto tanto con el que fue entrenado como el texto que nosotros colocamos en un prompt, es decir, lo que le escribimos, lo que le pedimos, la IA no lo entiende como nosotros, sino más bien toma esos tokens y cada token tiene un valor numérico y luego asigna probabilidades para responder de la manera más adecuada según la información que ha accedido o con la información que se le ha entrenado. Hablábamos de token, hablábamos de, aquí les explicaba cómo funcionan los tokens, la ventana del contexto, que es básicamente la capacidad de tokens de entrada que tienen estos chatbots para que nosotros le podamos hacer preguntas o le podamos solicitar cosas, es decir, toda la cantidad de palabras que nosotros vamos a poder colocar en uno de estos chatbots para tener una interacción con él. Por ejemplo, una pregunta que abarque el análisis de una ley, por ejemplo, abarcaría tanto la pregunta como el contenido de la ley. Todo eso se transformaría en token y depende del modelo, así es la capacidad que tienen para aceptar, para tener más o menos una ventana de contexto grande. Una mayor ventana de contexto permite ingresar precisamente más información. Nos permite, por ejemplo, ya ir colocando textos amplios como libros, como leyes, y no tener que irlo agregando en diferentes interacciones, sino básicamente sirve para reducir la cantidad de interacciones que nosotros vamos a tener con el modelo para que nos dé una respuesta más efectiva. Es decir, si una ley tiene 200 páginas y en su ventana de contexto una herramienta específica soporta hasta 500 páginas, en esa interacción nosotros podemos colocar la ley completa y hacerle peticiones en relación a la ley. Por ejemplo, si en el Código Procesal Penal se menciona cuál es la estructura de la acusación o qué estructura debe tener la acusación, pues la IA al tener la ley puede ir tomando cuál es la estructura que según esta es adecuada para una acusación y también podemos agregar, aparte de darle la dirección de formato específico, de un tono específico, de que incluya o no, depende de las fuentes que nosotros incluyamos también, pues así va a ser la salida de esta acusación según las indicaciones que nosotros le demos. Vimos también, esos son como los términos más básicos y el siguiente que es importante conocer es el prompt, que el prompt es básicamente una instrucción, es básicamente la forma en la que nosotros nos vamos a comunicar con estos LLM a través de sus herramientas de chatbot. Por ejemplo, ChatGPT, que tiene aplicación móvil, que tiene una versión web, que el sistema de Apple ya tiene también una aplicación, etcétera, etcétera. De esa forma nosotros nos vamos a comunicar con el LLM, de esa forma interactuamos. Porque también les mencioné que había una versión anterior o una manera anterior de acceder a GPT 3.0, que era mediante la API. Es una interfaz totalmente diferente, con muchos más parámetros, más ajustes, más complicaciones. Y básicamente ChatGPT simplificó todo lo que el usuario puede hacer frente al modelo. Y ya básicamente lo que nosotros le vamos a ir, la forma en la que nosotros vamos a ir modificando las respuestas o la calidad de las respuestas es básicamente a través del prompt engineering. Es básicamente eso. Ya lo mencionábamos antes, eran las instrucciones, es la forma en la que nos comunicábamos. Aquí el ejemplo de estos memes virales sobre que el genio entendió mal mi deseo.
Pues básicamente es eso, pues debido a que no tenemos la manera correcta, no conocemos cuáles son las técnicas de prompt, le pedimos cosas y ChatGPT o la herramienta que sea genera algo que no es lo que nosotros habíamos pensado porque la IA no tiene acceso a esa información con la que nosotros vinculamos ese tipo de peticiones. Por ejemplo, la pulga y el bicho lo habrá leído en miles de documentos, pero no leyó interacciones de Facebook, ni memes, ni cosas de ese tipo, por lo que no va a entender el contexto de qué se trata y obviamente no va a generar lo que nosotros esperamos o lo que conocemos como la pulga y el bicho, ¿verdad? Básicamente es explicarle bien al genio de la lámpara para que no nos dé un resultado insatisfactorio o nos dé una respuesta que no esté adecuada o que no sea lo que nosotros esperamos. Una estructura de un buen prompt, ya lo veíamos y esto no lo vamos a desechar porque va a seguir siendo la base de futuras estructuras o va a estar relacionado con diferentes técnicas de prompt y siempre tener en cuenta cómo se subdivide una estructura de un buen prompt. Esto tomando en cuenta, como les mencioné antes, el documento que redactaron los abogados que trabajan en el departamento legal de Microsoft, que utilizaron inteligencia artificial. Precisamente ellos utilizaron Copilot del mismo Microsoft y tuvieron una mejora significativa tanto en la calidad de su trabajo como en la velocidad a la que podían realizar este tipo de actividades jurídicas. Esta estructura tiene 4 puntos principales. La primera es el objetivo, el segundo es el contexto, el tercero son las expectativas y el último son las fuentes. Tenemos que explicarle qué es lo que queremos lograr, en qué situación lo vamos a utilizar, cómo debe ser la respuesta y qué le vamos a dar de fuente. Pueden ser leyes, pueden ser libros, pueden ser, qué sé yo, el resumen de una reunión, puede ser formatos de otros documentos, etcétera. Y eso nos va a servir para obtener una mejor respuesta. Aquí había un ejemplo de un buen prompt. Aquí se menciona los 4 puntos principales, más o menos qué es lo que debemos poder indicarle. Y luego un mal prompt. Busca casos de divorcio. Es supremamente escueto y no tiene esa estructura que he mencionado antes. Esta es como la respuesta esperada si le brindamos un prompt adecuado. Muy bien, básicamente eso fue lo que discutimos en la sesión anterior. Con su permiso, voy a pasar a la nueva diapositiva. Vamos a desarrollar o a continuar desarrollando el prompt engineering, ya que esa estructura del goal C, E, S, pues es como la base, pero no es la única estructura o la única forma en la que podemos darle las instrucciones o solicitarle, hacerle peticiones a la inteligencia artificial, sino que hay otras que también pueden sacarle todavía más provecho. Cada una obviamente depende del caso de uso, pues así se tiene que utilizar o priorizar una sobre la otra. Pero claro, hay que conocerlas primero. Entonces vamos a revisarlas, como les mencionaba, vamos a ver la continuación del prompt engineering, vamos a ver muy brevemente la historia de la IA y más o menos para llegar al punto en el que nos encontramos y que conozcamos sobre la tecnología y realmente los avances o la cantidad de saltos tecnológicos que hemos realizado como humanidad desde que se empezó a popularizar la IA generativa. Son los hitos más importantes. No nos vamos a detener tanto en la historia. También vamos a abordar, ya para ir finalizando esta parte teórica, que vamos a precisamente a revisar la ética, la responsabilidad, vamos a conocer qué comportamientos son adecuados por parte de nosotros como abogados, que tenemos acceso a información personal, incluso hoy más que nunca con la creación de las leyes de ciberseguridad
seguridad de la información o la ley de protección de datos personales de noviembre del año pasado. De alguna manera, quienes tratan datos personales tienen que conocer la ley, tienen que conocer los procesos y evitar ponerse en esta situación de vulneración de derechos o vulneración de datos personales, y eso es precisamente teniendo en cuenta ese marco normativo. Además de eso, pues ya más adelante vamos a conocer, como les mencionaba, los chatbots de inteligencia artificial. Algunas herramientas, algunos chatbots, básicamente la competencia entre todos ellos, y aparte de opiniones, puedes conocer ventajas, desventajas, diferencias en precios, usos, recomendaciones de uso de cada uno de ellos, etcétera. Y eso va a ser para la próxima sesión, muy probablemente. Ya vamos a tener vamos a visibilizar o vamos a revisar ya la interfaz. Les voy a explicar cómo ingresan, cómo crean la cuenta, cómo pueden, eh, qué ajustes iniciales hacer para tener una mejor experiencia, para, por ejemplo, no permitir que la empresa que nos está brindando un servicio utilice nuestros propios datos personales para el entrenamiento de otros modelos, ni mucho menos lo que nosotros le colocamos al modelo, que tampoco lo utilice para entrenar, porque bien probablemente puede estar entrenando a la competencia, o puede estarle dando sus claves a la competencia a través de acceder o aceptar los términos y condiciones, las políticas de las empresas, y dar como el consentimiento para que se utilice nuestra información y la que generamos en el modelo para entrenar futuros modelos o nuevas versiones de estos modelos. Como les mencionaba, hay una base sólida que nunca debemos perder de vista, y es, lo vamos a abreviar en inglés, GCES, GCES. Y es básicamente la estructura del objetivo, contexto, expectativas y las fuentes. Esa estructura nosotros no podemos dejarla, porque es la que más va a servir o a la que más provecho le vamos a poder sacar como abogados. Por ejemplo, explicarle siempre qué es lo que queremos. Puede ser, podemos utilizar verbos como analizar, redactar, comparar, extraer información, hacer resúmenes, etcétera, etcétera. Básicamente nosotros le podemos pedir redacta un formato o un borrador de compraventa, y en lugar de ponerle el contexto, aquí le ponemos soy abogado y notario y mi oficina jurídica, me desempeño en tal y tal función, o según la legislación de tránsito terrestre, por ejemplo, las leyes de notariado. Será como el contexto que nosotros le demos, tanto hablarle de nosotros como de la normativa, y luego las expectativas, que es lo que nosotros queremos de ese documento, ya que sería como la estructura del formato, más o menos el tono, si necesitamos que sea una estructura de párrafos, si necesitamos que sea una estructura de bullet points, por ejemplo, o con literales, con romanos. Eso nosotros lo vamos a plasmar en las expectativas. Si queremos que el documento, por ejemplo, sigamos con el ejemplo de la compraventa, si queremos que únicamente incluya palabras, y que cuando nosotros le brindemos un número lo convierta a palabras, por ejemplo, el número de DUI, el chasis BIN del vehículo, el número de placas, etcétera. Nosotros podemos darle en la expectativa que cuando reconozca en el texto, en el documento, en la información que nosotros le compartamos, una serie de números y letras, que nos lo regrese o lo coloque en el texto final como palabras. Por ejemplo, en lugar de 1, 2, 3, 4 es 1, 2, 3, 4, pero no el número, sino el número escrito en letras, porque así se hace en las compraventas. Ya en la fuente nosotros podemos no solo darle, por ejemplo, compraventas anteriores o compraventas de otros casos, o todos los formatos que tengamos en el momento, dependiendo de qué tan amplia sea la ventana de contexto.
dependiendo de qué tan amplia sea esta ventana, nosotros podemos proporcionarle 3, 4, hasta 10 formatos si es posible, de los últimos formatos que hayamos elaborado o de las últimas compraventas que hayamos elaborado, para que entienda el patrón, para que entienda el documento, para que vea qué es lo que le estamos pidiendo, porque le estamos proporcionando también como fuente no solo la ley, sino también documentos, y en estos documentos ya se cuenta con la estructura que esperamos del documento que le estamos pidiendo. De esta misma forma se puede aplicar para cualquier documento legal, cualquier borrador, formato que nosotros utilizamos, demandas, por ejemplo, en cualquier índole, solicitudes, escritos, eh, compraventas, como les mencionaba, no solo de vehículos, pueden ser igual de inmuebles, pueden ser de cualquier tipo, mientras nosotros tengamos en la estructura o tengamos la idea de lo que, de tener este prompt siempre en mente, tener el GCS, como les mencioné, y darle la información adecuada. Porque la inteligencia artificial, si bien es cierto, ya fue entrenada, pero para que nos funcione a nosotros como abogados, y precisamente abogados que nos desempeñamos en El Salvador, tenemos que darle nuestras fuentes, tenemos que darle contexto, y ya particularmente cada quien le va a dar las propias expectativas según la elaboración del documento. Así que esta estructura, este tipo de prompts, no los vamos a olvidar, no los vamos a dejar atrás, pero nos va a servir como base para siguientes técnicas, por ejemplo, role playing, few shot prompting, chain of thought o refinamiento iterativo. Vamos a ver estos cuatro, y el primero de ellos es básicamente el role playing, y aquí nosotros le vamos a dar a la IA, a la inteligencia artificial que designemos o la que nos guste más, un rol. Nosotros le vamos a especificar, porque si bien es cierto, conoce, por ejemplo, de marketing, de leyes, de medicina, de empresas, etcétera, etcétera, tiene la información general, y cuando nosotros le asignamos un rol, por ejemplo, vuélvete experto en leyes de trabajo, vuélvete experto eh, como abogado de derecho civil, mercantil, etcétera, etcétera. Nosotros le estamos diciendo a la inteligencia artificial que de toda esa información con la que se entrenó, priorice la que tiene que ver con el rol que le estamos asignando. Y de esta forma se va a enfocar en el conocimiento y estilo propio de ese rol. Ya nosotros, obviamente abogados, pero ya entre los abogados podemos especificar penalista, civilista, de familia, de derecho ambiental, del área del derecho que sea. Nosotros le vamos a asignar el rol para delimitar el conocimiento y el estilo que más vaya a aplicar la inteligencia artificial. El concepto básicamente es asignar un rol, una perspectiva específica, y de esta forma enfocar el conocimiento del estilo. ¿Por qué funciona? Lo que les decía. La IA pues, ha sido entrenada con un extenso catálogo de información, y esto le permite acceder a patrones y lenguaje asociado con ese rol. Si por ejemplo le pedimos el copywriting de algo que queremos publicar, de una marca que queremos lanzar, o de algo que queremos utilizar, no es lo mismo que le pidamos el copywriting a que le asignemos el rol de marketing o especialista en marketing digital, porque va a acceder a patrones propios de un especialista en marketing y lenguaje más técnico, específico del rol. Y esto nos va a ayudar a dar, obviamente, una respuesta eh, más favorable, más profesional, si lo podemos ver de alguna manera. Y créanme que la diferencia entre asignarle un rol y no asignarle el rol es sumamente amplia. Esa prueba lo pueden hacer ustedes, y quizás la vamos a desarrollar también en la siguiente sesión, para que vean la importancia de asignarle un rol. Por ejemplo, de manera general, el prompt básico sería: explica la prescripción extintiva.
No le estamos dando más información, no le estamos dando contexto, no le estamos dando fuentes, simplemente el prompt básico es lo que nosotros le ponemos, es lo que le escribimos. Y ya asignándole el rol sería: actúa como un catedrático de Derecho Civil salvadoreño y explica la prescripción extintiva, sus requisitos y efectos según el Código Civil de El Salvador para estudiantes de Derecho. Le estamos delimitando el área de donde tiene que sacar la información y el comportamiento que debe tener, y además quién es el público objetivo de esa información que nosotros esperamos como respuesta. Ya lo ponemos allí como para estudiantes de derecho. Ya somos específicos tanto en el rol, en el ámbito, como el público objetivo, que es quien va a recibir esa información. Ya nosotros estamos asignando este rol. La siguiente técnica o estructura avanzada de prompt es Fusion Prompting. Básicamente es darle ejemplos, darle formatos. Aquí nosotros, si ya tenemos 3 formatos de uno mismo, de un tipo de documento, y queremos generar uno nuevo, pero por ejemplo no tenemos tanto tiempo o no queremos dedicar el tiempo para volver a construir otro documento de estos, tomamos los dos ejemplos, los dos que ya creamos nosotros, que están obviamente revisados y validados, tal vez no por otras personas, pero sí por nosotros, y estamos conformes con ellos, y se los damos como ejemplos. Aquí básicamente el concepto es incluir uno o dos ejemplos. Sería como, no es la traducción de shot, pero para este tipo de área, pues así básicamente se ha colocado. Y aquí le especificamos formato de tipo de respuesta deseado dentro del propio prompt. Si por ejemplo le pido una compraventa y le incluyo 2 compraventas recientes que yo haya hecho, le estoy ayudando a guiarse, porque la inteligencia artificial va a detectar el patrón en las 2 compraventas y va a entender de mejor manera el documento que yo le estoy pidiendo. Esto va a ser útil para este tipo de formatos, documentos que no sean muy largos, por lo mismo de la ventana de contexto. Si son muy amplios y le pegamos 2, probablemente la misma ventana no nos permita redactar la petición o toque iterar, hacerlo en varias interacciones, y no es esa la intención. O sea, la intención es que el prompt sea efectivo y que sea un solo prompt, que luego nosotros lo podamos aplicar a diferentes documentos, ya no solo compraventas, escritos, oficios, cualquier tipo de documento. Para esta técnica, entre más corto mejor, pero que nos va a permitir elaborarlo siempre teniendo en cuenta como lo que nosotros le podamos enseñar, además de las indicaciones, además del propósito, además del contexto, además de las expectativas y de las fuentes, porque como les mencioné, no nos vamos a olvidar de la estructura anterior, pero vamos a irlas ajustando de modo que estas técnicas sean más efectivas incluso que las alternativas anteriores. Acá podemos como ver cuál es la estructura de este Few-Shot Prompting. En la instrucción, aquí podemos incluir los primeros 2 puntos de la estructura anterior, que es la meta o el objetivo y el contexto. Por ejemplo, redacta una compraventa de vehículo automotor. Y el contexto es que soy abogado de la República de El Salvador, abogado y notario, por ejemplo. Y ejemplo 1, o sea, input, que es el input es la información que nosotros ingresamos y el output es la información que sale del modelo, es decir, el texto que nos genera. Ejemplo 1 y ejemplo 2 son los documentos, que básicamente es como lo que le estamos pidiendo. Ya le estamos dando 2 ejemplos anteriores o 2 documentos válidos para que él entienda cuál es la entrada y cuál es la salida. Y luego la información, el input real, que es la información de la que va a utilizar para la nueva compraventa. Por ejemplo, si le proporcionamos los datos de la tarjeta, los datos del comprador, los datos del vendedor, el precio, y básicamente es igual que los 2 ejemplos que le hemos proporcionado. La IA lo que va a hacer por nosotros es
que si nosotros tener que ir a Word, tener que ir a una computadora, tener que ir a cambiar los nombres manualmente, agregar el DUI, poner los datos de la tarjeta, el chasis BIN, el número de motor, etcétera, etcétera. Si nosotros le damos bien esta estructura de FuseShot, pues la IA lo que va a lograr es, va a entender la compraventa, va a ver dónde va, dónde está o dónde debería colocar la información que nosotros le estamos dando como el input real, y luego va a crear el output, va a hacer una compraventa sustituyendo esa información. Básicamente pueden llegar a redactar documentos como una compraventa desde el mismo teléfono celular, luego copiar, pegar, revisar y ya luego imprimir y presentar, porque la idea es, nos va a sustituir en la redacción, por ejemplo, nos va a sustituir en la elaboración del documento, pero es nuestro deber, por las responsabilidades éticas, revisar ese documento, porque puede tener problemas de alucinaciones, problemas técnicos, pudo haber redactado mal alguna cuestión, y nosotros pasamos de tener que usar todo el tiempo para crear el documento, luego revisarlo y luego imprimirlo, a solo usar el tiempo para revisarlo, únicamente revisarlo. Lo leemos, vemos que todo está bien, que no confundió datos, que no se equivocó, que no entendió mal, que el comprador y el vendedor son las personas que nosotros le dimos como input real, y procedemos ya a presentar el documento o a entregarlo. La siguiente técnica avanzada de prompting es Chain of Thought, que significa en español cadena de pensamiento, o Step by Step, que significa paso a paso. Nosotros aquí vamos a decirle a la IA como que piense en voz alta. Algunos modelos ya lo hacen, básicamente ellos ya tienen la capacidad de razonar, y es opción de nosotros ver el razonamiento. Por ejemplo, si le hacemos una petición, ya el mismo modelo tiene esa función de decir, el usuario me pidió tal y tal cosa, para esto yo debería ir a revisar esta ley, por ejemplo, debería ir y revisar esta información que me dio antes, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy interesante ver cómo es la forma de pensar, entre comillas pensar, o por lo menos el proceso que la IA sigue para darnos una respuesta, porque eso que les menciono, que ya es propio de casi todos los modelos, donde la IA dice qué es lo que está haciendo, por qué lo está haciendo y cómo lo está haciendo. Eso se puede ocultar, se puede ver, pero al final podemos ir allí incluso, y desde allí conocer si la respuesta está bien o está mal. Si utilizó, por ejemplo, si en esa cadena de pensamiento razonó mal un elemento, o por ejemplo entendió que era de otro país, o tocó documentos que no eran, o habló de artículos que no eran, ya podemos ir viendo. Y obviamente si en el pensamiento o lo que lleva a concluir y a crear el documento o darnos el output estaba erróneo, pues obviamente el documento va a estar mal. No podemos confiarnos de que lo haya hecho de la manera adecuada. Básicamente la cadena de pensamiento y el paso a paso es instruirle a la IA que piense en voz alta y que nos desglose el razonamiento antes de dar la respuesta. Como les digo, es básicamente más procesamiento, de modo que con esto podamos llegar a una mejor respuesta. ¿Cómo es que se ha determinado que esto funciona, o por qué podemos decir que sirve? Porque le crea a la IA o la está forzando a seguir un proceso lógico. Con esto reduce errores, porque desde el propio análisis de sus pasos, desde su cadena de pensamiento, la misma IA puede irse corrigiendo, puede ir mejorando, y también nosotros podemos ver cómo pensó para llegar a la respuesta que nos dio, y poder ver si durante el pensamiento o esta cadena de pensamiento hubo un elemento inadecuado, y nosotros mismos corregirlo. Por ejemplo, no tomes en cuenta tal legislación, tal disposición,
ignora la sección tal del documento X, por ejemplo, para que saque eso de su cadena de pensamiento y nos dé una respuesta más adecuada. Aquí, ¿cómo podemos usarlo ya en el prompt? Pues a la estructura que ya mencionamos antes, de la meta, contexto, expectativa y fuente, le podemos agregar el piensa paso a paso, le podemos decir que desglose el razonamiento o darle las prioridades a considerar dentro de su respuesta. Por ejemplo, si en esta estructura para crear las compraventas yo le indico revisa los elementos de la compraventa 1, revisa el elemento tal de la compraventa 2, luego revisa la legislación y luego crea el documento o luego genera el documento que te estoy pidiendo. Sería como otra manera de poder utilizar esta cadena de pensamiento. La siguiente de las técnicas es el refinamiento iterativo. Esto de iterar es lo que nos ha permitido el uso de estos chatbots, por lo que les explicaba antes, que tienen la capacidad de entender el contexto, incluso en versiones de paga, pueden acceder a la información. Esto también si es que le damos el permiso para acceder a la información a nuestras propias conversaciones, y la IA puede entender cómo escribimos, cómo entendemos X cosa, qué pensamos de tal cosa, según las mismas indicaciones que nosotros le hayamos dado. Por ejemplo, esto es fácil en ChatGPT y si lo usamos mucho tiempo, pues él habrá entendido ya de qué manera nosotros podemos como pensar o de qué manera le podemos solicitar determinadas cosas. El prompt engineering rara vez es perfecto. Ustedes no le pueden solicitar, por ejemplo, un documento muy extenso o un documento muy complejo y solo decirle redacta tal cosa, porque para empezar no es la estructura que yo les estoy mencionando acá y probablemente el resultado sea ineficiente, pero en caso que utilizáramos la estructura que he mencionado, no es probable o no es tan probable que a la primera nos entregue el resultado que nosotros esperamos. De allí la importancia de revisar y luego iterar. Por ejemplo, acá podríamos utilizar otra técnica que es muy útil. Si el documento que va a generar o va a crear es sumamente amplio y nosotros ya tenemos la idea de cómo es el documento o cómo debería ser, podemos pedirle en diferentes interacciones que nos vaya brindando partes del documento final. La IA va a entender el contexto, va a entender toda la información importante y para utilizar toda la capacidad de cómputo en cada una de las interacciones, cada output o salida de texto nos la dé con el máximo de su capacidad, digámoslo así, en cada ocasión para generar capítulos o subcapítulos, subtemas de un solo documento que sea muy extenso y en cada uno de ellos pues hacerlo con la mejor calidad que sea posible. Por ejemplo, un documento una demanda, por ejemplo, está subdividida y nosotros le podemos pedir que nos lo entregue de esa forma. Le damos toda la información y luego le decimos que nos lo brinde por partes. Primero la sección 1, luego la sección 2, luego la sección 3 y luego nosotros vamos revisando cada una de ellas. Y a la medida que todo está bien, pues vamos integrando y creando un solo documento. Esto nos facilita la revisión y la verificación de que la información que ha colocado es válida, que no alucinó, que no se le inventó y nos da más control de lo que va generando. Eso es el refinamiento iterativo. Incluso se lo podríamos pedir de una sola, revisarlo y luego ver aspectos puntuales que no nos hayan parecido y decirle, vaya, cambia tal cosa. En el apartado tal mencionas tal cosa, eso sustitúyelo por X cosa. Y en teoría, como deberían funcionar, lo va a volver a redactar y solo va a modificar lo que nosotros le hayamos pedido.
luego nos va a dar otra versión y así vamos a ir revisando. Tal vez en esta es otra cosa lo que va a cambiar. De modo que podamos ir entre interacción con el modelo para crear el documento que ya nos parezca, el documento que sí sea la respuesta que nosotros esperamos. Y eso solo se hace iterando. Como les mencioné, no es que a la primera le van a pedir escríbeme un libro de 500 páginas sobre tal tema. No lo va a escribir, para empezar, por la capacidad que tiene en este momento para seguir el prompt es muy ambiguo y les va a escribir cualquier cosa menos un buen libro o menos un buen tema. Para el sector académico, por ejemplo, les puede escribir un montón de cosas, pero si no se realiza de la manera más adecuada, el texto que genere prácticamente puede llegar a ser basura, o puede ser texto basura, con información falsa, no verificada y alucinaciones. ¿Por qué funciona el refinamiento iterativo? Ya que la IA cuenta con la capacidad de recordar lo que les mencionaba, entiende nuestras conversaciones, analiza lo más importante, tiene datos de contexto y puede identificar en la información que nosotros le proporcionamos cuáles son los puntos más importantes y no perderlos de vista a lo largo de diferentes interacciones. Es por eso que es beneficiosa esta técnica de refinamiento iterativo. Ahora, aparte de esas tres técnicas, sí, cuatro técnicas, vamos a ver cómo podemos modificar la salida del texto. Como les mencionaba anteriormente, por ejemplo, le podemos pedir que él cambie el tono del texto, que lo vuelva una noticia periodística, que lo vuelva un artículo de revista científica, que lo vuelva un cuento de niños, etcétera, etcétera. Con la información nosotros le podemos ir solicitando cosas y la IA, si le asignamos el rol, si le damos la estructura adecuada, nos va a generar un texto que sea lo que nosotros estamos esperando. Acá vamos a ver cómo se puede controlar el tono. Es decir, le vamos a ir guiando a la inteligencia artificial que lo que nos vaya a generar, el documento que nos vaya a generar, lo haga en un tono específico, eh, por ejemplo, objetivo, por ejemplo, formal, por ejemplo, neutral, eh, de esa manera. ¿Cómo lo hace? Pues incluimos la expectativa del tono, ya lo ponemos en el prompt, que redacta un documento formal de X cosa, ya le estamos diciendo que queremos que sea formal. También aquí podemos ver algunos ejemplos, por ejemplo, el tono formal, lo que les decía, puede ser tono persuasivo, depende del uso que le vayamos a dar al documento. Podemos ponerlo persuasivo, de modo que convenza, de modo que enfatice la fuente, que los puntos fuertes, por ejemplo, que sepa destacarlos. O igual se lo podemos pedir informativo, neutro, y por ejemplo de los hechos de una demanda, de los hechos de una acusación, podemos pedirle que haga un resumen objetivo, que nos vaya dando los puntos más importantes, sin texto relleno, sin opiniones, sin sesgos, solo la información objetiva. Eso es lo que se puede lograr modificando el output, es decir, cambiando el texto de salida que nos va a dar la inteligencia artificial. En relación al tono, también podemos pedirle que sea un tono empático. Por ejemplo, imaginen una respuesta para un cliente que tiene un problema grave. Nos lo exterioriza a través de una plataforma o a través de un correo electrónico, por ejemplo. Ya le podemos pedir que sea empático en la respuesta y que le responda X cosas. Por ejemplo, teníamos una agenda, estaba programada X cosas para tal día, lamentablemente no va a ser posible. Queda para otro día. Obviamente, si le decimos que lo haga un tono empático, lo va a saludar de una manera diferente a que si le dijéramos que lo haga de manera sencilla. También la despedida es diferente, también las palabras que utiliza son diferentes, porque muestra comprensión. Muestra comprensión porque le estamos indicando que lo haga. O puede ser sencillo, puede ser, explica un concepto legal en términos sencillos, como por ejemplo,
pedirle que explique la prescripción para alguien que no es abogado. Un cliente que no es abogado y que no le vamos a leer el código, no le vamos a leer la doctrina, porque probablemente quede igual que como empezamos, ya le podemos pedir que ese texto que nosotros tenemos como muy técnico, lo coloquemos en un nivel sencillo, de modo que cualquier persona pueda entender. De la misma forma, podemos modificarlo con el formato. El formato es básicamente darle como la estructura, darle la guía de qué estructura utilizar para mostrarnos el documento. Y aquí podemos colocar, por ejemplo, una estructura de párrafos, como les mencionaba. Si es una compraventa, no va a tener puntitos o checklists o preguntas y respuestas. O sea, es una estructura de párrafos y es un solo párrafo por ser prácticamente el documento notarial. Y aquí tenemos diferentes tipos, por ejemplo, lista con viñetas o los bullet points. Ya le podemos pedir que resuma un elemento, un texto y nos lo brinde de esa forma. Ahí puede separar por fechas, puede separar por importancia, por lo que nosotros le digamos, pero en lugar de darnos párrafos o darnos un resumen, nos va a dar una lista con viñetas. Le podemos pedir una lista numerada, o le podemos pedir que haga tablas. Eso es bien común, incluso en las propias aplicaciones, en los chatbots. Algunos como Grok, por ejemplo, ya le hacen, además del texto de respuesta, al final le dan una especie de tabla comparativa, como resumen, donde brinda toda la información, pero en otro formato. Eso también nosotros lo podemos pedir. Podemos pedirle incluso que no lo haga si es que es molesto o no nos sirve a nosotros para lo que estamos esperando. Igual podemos pedirle párrafos concisos, le limitamos la cantidad de palabras por párrafo o lo ampliamos si es necesario. Incluso en el formato también va el texto o la cantidad de palabras totales del documento. Puede ser, lo podemos modificar también como para un correo electrónico, lo que les decía, ya dirigido a alguien, y puede hacer que anteriormente le hayamos respondido a esa persona de diferentes cosas, pero va a entender el contexto y probablemente incluso hasta toque temas comunes o información propia de esa conversación, puede colocarlo en cada uno de los correos, así personalizando la experiencia para todas las personas. O, por ejemplo, puede ser un tipo artículo. Ya nosotros le decimos cómo queremos el texto, cómo queremos que nos genere la respuesta. Y eso es lo que la IA nos va a dar. Las claves para el éxito. Repasamos la estructura del goal, context, expectation y source. Objetivo, contexto, expectativa y fuentes. Mencionamos que es la base, que empezamos de acá, y algunos dicen que es como el 80% y los demás son como ajustes o agregados a esta estructura de prompt, pero es de tenerlo siempre en cuenta. Hablamos del role playing, de darle un rol específico, de darle, por ejemplo, abogado en X área, abogado penalista, civilista, de familia, etcétera, etcétera, psicólogo, sociólogo. Depende de de qué tipo de profesional nos va a servir más en ese aspecto específico o esa respuesta específica. Imagínense como puntos periciales, por ejemplo, o perito de trabajador social, etcétera. Ya le podemos dar esas indicaciones y obtener una mejor respuesta. El few shot prompting, que era el de darle ejemplos para formato y estilo, o el chain of thought, que decirle que nos diga cómo piensa, pedirle que nos estructure cómo es que ha llegado a ese razonamiento. Y el último del que hablamos, bueno, los últimos, el refinamiento iterativo y la forma de controlar el output según el tono y el formato. Ya nosotros le podemos indicar qué tono debe tener el documento, qué formato debe tener y hasta incluso la audiencia a la que va a servir ese documento, porque nosotros se lo vamos
a exponer, por ejemplo, como les mencionaba en uno de los primeros, estudiantes de derecho. Ya en ese momento le estamos marcando qué audiencia va a recibir ese contenido y la IA nos va a dar una respuesta más adecuada para esa audiencia. Básicamente vamos a llegar hasta acá. En la siguiente sesión vamos a terminar los aspectos teóricos y pasamos a los aspectos prácticos. Vamos a continuar luego con la historia de la IA y luego a revisar las herramientas en concreto, las plataformas de chatbot, pero también otras herramientas como les mencioné, el Google Studio, el chat PDF, el Notebook LM, inclusive Whisper, que es para transcripción de texto. Este tipo de herramientas no son solo de las que nosotros platicamos con la IA, sino que utilizan inteligencia artificial generativa para otros ámbitos, por ejemplo la transcripción de audios. Eso es muy válido en nuestro ambiente porque podemos transcribir audiencias, podemos transcribir cualquier tipo de información que ocurra en el mundo real y luego analizarla con detalle, transcribirla para luego pedirle resúmenes, para pedirle que sirva de contexto para un documento específico, por ejemplo, y de esa manera obtener una mejor respuesta. Con esto cerramos esta sesión y quedan pendientes para la próxima, que va a ser el día 6 de mayo. Igual a las 7 de la noche, los espero